Perfecto. Bueno, buenos días o tardes a todos. Este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Yo soy el profesor Moisés Soto Bajo y hoy tenemos una clase de 1 hora que vamos a dedicar a teoría. ¿Bien? Entonces voy a compartir pantalla para que no se me olvide. Voy a quitar esto. Bueno, ¿todos me oyen y me ven bien? Ok, muy bien, pues vamos. Gracias, pues vamos a comenzar. Bien, entonces, aquí están los apuntes que luego les voy a dejar en el grupo de Classroom. Entonces estuvimos viendo el día anterior resultados básicos sobre soluciones de problemas de valores iniciales, resultados teóricos básicos. Entonces vimos un resultado sobre existencia de soluciones, que es el teorema de Peano, que básicamente nos dice que le tenemos que pedir a la función del lado derecho que sea continua para asegurar la existencia de solución. Vimos el concepto, digamos, o la idea de explosión de las soluciones. Vimos también el problema de la unicidad de solución, de un problema de valores iniciales, y vimos el teorema de Picard-Lindelof, que básicamente nos dice que tenemos que pedirle a la función del lado derecho que sea continua y que sea localmente Lipschitz con respecto a la variable x para asegurar la unicidad de solución. Hablamos también de la dependencia continua de los datos, y básicamente lo que tenemos es este teorema que nos dice que si le pedimos que la función sea del lado derecho sea continua y sea localmente Lipschitz en su segunda variable, independientemente de los parámetros de la ecuación diferencial, entonces las soluciones del problema de valores iniciales, entendida como en función de los datos, es decir, de las condiciones iniciales y de los parámetros del problema, pues la solución es continua con respecto a ellos, en este sentido. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Entonces he puesto aquí una subsección que se llama lema de Gromwall, ¿bien? Que está de alguna manera relacionado con esto. Entonces, con objeto de ejemplificar el papel de las condiciones de tipo Lipschitz, ¿bien? En este tipo de resultados que hemos visto el día anterior, de continuidad y también de unicidad, ¿bien? Y de cómo se utilizan estas condiciones de tipo Lipschitz para obtener cotas para los errores, ¿bien? Que es muy importante. Desde el punto de vista teórico tiene su importancia, pero desde el punto de vista numérico tiene todavía más importancia, se utiliza más la estimación de errores, porque pues uno siempre que hace cálculo numérico pues está haciendo aproximaciones, y entonces pues tienes que estar controlando los errores para asegurarte que la teoría te asegure que lo que estás calculando se parece a lo que tú quieres calcular y que normalmente no conoces, porque si no, pues lo que estás calculando puede no ser lo que tú quieres, incluso puede no tener sentido. ¿Bien? Entonces la estimación de errores va a ser muy importante para nosotros. Perdón. Entonces vamos a ver cómo se utilizan estas condiciones de tipo Lipschitz para obtener cotas de los errores. Pues tenemos este resultado, ¿bien? Que he titulado lema de Gromwall, que es un resultado clásico y típico de esta teoría. ¿Bien? Entonces, tenemos un intervalo AB, como siempre. Vamos a concretarlo a nuestra situación. Resultados de este tipo pues va a haber muchos, o puede haber muchos, dependiendo, uno le cambia un poquito las hipótesis y en circunstancias distintas, pero la esencia del resultado, de este resultado que vamos a ver, pues se mantiene. Y la idea es cómo se utilizan estas condiciones de tipo Lipschitz sobre la ecuación diferencial, sobre el término del lado derecho, para estimar los errores en la aproximación de solución, ¿no? O estimar en general la diferencia entre dos soluciones del problema o de la ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces lo importante es que vean el tipo de técnica que estamos utilizando, que es pues todo elemental del concepto que depende
de conceptos y técnicas básicas del cálculo y que vean cómo estamos haciendo, que se queden con la filosofía. El resultado en sí no es tan importante, ya hemos visto resultados más potentes, sino que se queden con la técnica de la demostración, con la idea. Ese es el objetivo de hacer esto aquí, ¿bien? Por eso en este resultado sí estoy poniendo y vamos a ver la demostración, porque eso es lo que me interesa que le presten atención, ¿bien? Bueno, entonces las hipótesis de la proposición son, pues tenemos una f que va a ser la del lado derecho, definida de esta manera, y pedimos que sea continua y Lipschitz en su segunda variable, ¿bien? Con lo cual ya tenemos asegurada la existencia de unicidad del problema, ¿bien? Bueno, supongamos que no sabemos eso. Vamos a llamar L a la constante de Lipschitz de f, ¿bien? Con respecto a la segunda variable, repito. Y ahora consideramos dos funciones x y y de a, b en Rd, que son soluciones de la EDO definida por la función f. Es decir, que se cumple x' igual a f de t x de t y y' igual a f de t y de t. ¿Bien? En todo punto. Entonces, tenemos una f que define una EDO y tenemos dos soluciones de la EDO. Suponemos que existen. El teorema ya nos garantiza con una cierta condición inicial, entonces tenemos existencia. Bueno, nos olvidamos de eso y suponemos que tenemos dos soluciones de la EDO, nada más, de la EDO. Es decir, que la condición inicial pues será la que sea, no estoy fijándome en ella. ¿Bien? Entonces, dos soluciones de la EDO. Importante porque vamos a utilizar la f en Lipschitz en la segunda variable. Entonces, se tiene la siguiente estimación, esta de aquí. ¿Bien? Entonces, lo que nos está diciendo es que en todo punto t del intervalo, la norma de x de t menos y de t es menor o igual que la norma de x en a menos y de a, que este es, digamos, el punto inicial, lo estoy llamando ahora a, este sería mi t sub 0, el punto izquierdo del intervalo, por la exponencial de L por t menos a, donde L es la constante de Lipschitz de la f. ¿Ok? Entonces fíjense cuál es la naturaleza del resultado. ¿Bien? Lo que estamos diciendo es, yo estoy mirando el vector x de t menos y de t y estoy calculando su norma. Bueno, x de t es una solución, y de t es otra solución, dadas en un tiempo t del intervalo, el que sea. Entonces, el vector diferencia x de t menos y de t, de la geometría euclidiana, sabemos que es por la diferencia de esos dos vectores, ¿no? Entonces, la diferencia de las soluciones es, digamos, lo que la distancia, al medir la norma, esa es la distancia entre las dos soluciones. Luego estamos midiendo con esa norma lo parecidas o lo distintas que son. Si esa norma es pequeñita, son parecidas; si esa norma es grande, pues son distintas. No tenemos por qué esperar que esas soluciones sean parecidas, porque son soluciones de una EDO, pero no estamos añadiendo ninguna información más, porque pueden ser soluciones con el mismo dato inicial, o con un dato inicial cerquita, o con un dato inicial que nada tenga que ver, que sea muy lejano. Entonces no tenemos por qué esperar que estén cercanas. Pero en cualquier caso, lo que estamos diciendo es que esa diferencia es menor o igual que una cosa. O sea que estamos estimando esa diferencia, ese tamaño, qué tan distintas son. Y en la estimación aparecen dos términos, multiplicando, ¿no? Eso es un producto de dos factores. El primer factor tiene que ver con la norma de las soluciones, de la diferencia de las soluciones en el punto inicial. ¿Bien? Es decir, que dos soluciones van a ser distintas dependiendo de lo distintas que sean en el dato inicial, multiplicado por un factor que ahora veremos. Bien, bueno, entonces eso quiere decir, en particular, fíjense, bueno, hay que analizar un poquito el factor. Este factor es una función exponencial de Lt menos a. Bien, entonces esta es una función que en t igual a vale 1, que a partir de a va creciendo como la exponencial de Lt. Bien, si L es grande, pues crecerá mucho más rápido; si L es pequeño, crecerá mucho más lento, pero crece exponencialmente. ¿Bien? Es un factor positivo siempre, porque la exponencial es positiva. Y entonces lo que nos está diciendo eso es que la diferencia, dos soluciones son tan distintas, o pueden ser a lo sumo tan distintas, como ese factor que depende de esa función exponencial y de los datos iniciales. Consecuencia importante de esto:
Pues que si yo considero dos soluciones de una ecuación diferencial ordinaria y me fijo en el valor inicial que tiene en el punto A, ese es el valor inicial, nuestro t sub 0, entonces eso determina qué tan pegadas van a estar después. Bien, no determina, pero es una cota máxima a esa separación. Bien, mayor a esa separación. Entonces, en particular, si tenemos dos soluciones de la misma ecuación diferencial cuyo dato inicial está cerquita el uno del otro, es decir, x de a menos y de a es un vector pequeñito, en norma, pues entonces el lado derecho va a estar multiplicado por un número pequeñito por la exponencial, ¿bien? Y entonces esa exponencial la estoy multiplicando por un número pequeñito y la estoy haciendo más pequeña. ¿Bien? Eso obliga a que las dos soluciones estén cerquita la una de la otra. Cerquita, eso es relativo, ¿no? Cerquita sobre todo al principio, y a medida que me voy separando del punto inicial donde doy la condición inicial, pues esa separación, como tengo la exponencial multiplicando, pues puede hacerse más grande, ¿no? Pues ya pueden ir bailando, haciendo lo que quieran, y ya se pueden ir separando, ¿no? O no, a lo mejor están juntas, pero la estimación, la cota que se da, pues es esa. Bien, de manera que si yo voy yo voy considerando soluciones con los datos iniciales cada vez más chiquitos, más pegaditos, entonces las obligo a estar juntitas durante todo el periodo, entendiendo durante todo el periodo, no, durante todo el intervalo de definición. Sobre todo al principio, cuando estoy cerquita de t, está cerquita de a, porque luego la exponencial va creciendo y esa estimación se va haciendo más grosera. ¿Bien? Depende obviamente de la ecuación diferencial, pero bueno, esa es la idea. Entonces lo importante es que estoy controlando qué tan distintas son las soluciones en todo punto a través de ver qué tan distintas son en el punto inicial. ¿Bien? Ese es el chiste de esta estimación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos a ver la demostración de este resultado. Entonces, la demostración, como digo, utiliza técnicas pues elementales del cálculo diferencial e integral, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos de que tenemos estas dos soluciones de la EDO, es decir, cumplen esto de aquí. Bueno, entonces, utilizando el teorema fundamental del cálculo y la ecuación diferencial, pues tenemos que pues x de t es x en a más la integral entre a y t de x' de s de s, pero x' de s es esto de aquí, es decir, f en s x de s. Estoy utilizando aquí la ecuación diferencial. Y lo mismo para la y. Bien, en todo punto t. Las integrales anteriores hay que interpretarlas vectorialmente, es decir, como el vector cuya componente jésima es la integral correspondiente de la componente jésima de f. Bien, entonces les añadí algo aquí en la anotación. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos una función, vamos a poner continua para que sea integrable Riemann en intervalo, con valores vectoriales. Bien, eso quiere decir que las f1 hasta fd son las componentes de f, son funciones continuas y por lo tanto funciones de una variable del cálculo 1 que son integrables en el sentido de Riemann. Entonces yo puedo calcular la integral entre a y b de estas funciones fj. Con todas ellas me fabrico un vector que está en RD. Pues ese vector lo escribo de esta manera. ¿Bien? Entonces la integral de f como tal no tiene sentido porque f es una función con valores en RD. Lo que estoy queriendo decir con esto, por definición, es esto de aquí. Es un vector de RD. ¿Ok? ¿Sí se entiende la notación? Bueno, pues seguimos. Entonces, vamos aquí con la demostración. Entonces tenemos esto utilizando el teorema fundamental del cálculo para cada una de las componentes de x y de y. Entonces lo que me está diciendo aquí en realidad estos son identidades vectoriales. Lo que me está diciendo es que para cada j desde 1 hasta d yo tengo que xj en t es igual a xj en a más la integral entre a y t de la fj en s x de s diferencial de s. Aquí
no aparece la J aparece aquí en la componente J décima de f, ¿ok? Vía esta ecuación diferencial, porque esta ecuación diferencial me dice que la derivada de xj es fj en t x de t, de todo el x de t. Bueno, así es como se interpretan estas identidades. Entonces restamos ambas ecuaciones, es decir, calculamos x menos y, aquí, x de t menos y de t, y le calculamos la norma. Entonces, si a x de t le restamos y de t, eso es igual a esto de aquí menos esto de aquí. Bien, entonces separamos el término con a, se va con este, la integral se va con esta, y como son integrales de a t, pues juntamos todo en la misma integral. Entonces yo tengo que x de t menos y de t es x de a menos y de a más la integral esta de aquí. Bien, al aplicar normas, pues eso es igual a la norma de todo esto. Bien, esto es un menor igual, aquí se me coló, porque aquí ya para separar estos dos términos con la norma tengo que utilizar la desigualdad triangular. Bien, esta es una identidad real porque son normas, estos son números reales al final. Bien, bueno, entonces este término lo voy a dejar como está, y este de aquí utilizo la desigualdad integral para la norma o desigualdad integral de Minkowski. Entonces la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma. Bien, bueno, y ahora utilizo la condición de Lipschitz, que me dice, aquí tengo la diferencia de f en dos puntos donde la primera variable es la misma, s, y la segunda variable es la que está cambiando. Entonces, por la condición de Lipschitz, esta norma de aquí es menor o igual que L por esta norma de aquí. Es la pura condición de Lipschitz. Bien, entonces la L la saco fuera de la integral y me queda esto de aquí. Con lo cual obtengo que la norma de la diferencia de las soluciones es menor o igual que todo esto de aquí. ¿Ok? ¿Sí me han seguido los pasos? Bien. Sí, luego lo corrijo. Es menor o igual porque ya he utilizado en ese paso la desigualdad triangular. Lo que pasa al escribirlo pues me confundí, puse un igual. Pero sí, en el primer igual es un menor o igual porque estoy utilizando la desigualdad triangular. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos esta estimación, esto menor o igual que esto de aquí. Vamos a continuar. Definimos una función g de a, b en r dada por esto de aquí. Todo esto de aquí es lo que me apareció aquí al final. Exactamente lo mismo. Bien. Entonces es una función de a, b en r. Bueno, esta función, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que es derivable. Bien. Pues esta es una función de la variable t, esto no depende de t, y aquí la dependencia en t está aquí. Entonces se utiliza el teorema fundamental del cálculo. Entonces la derivada de g es L por el integrando evaluado en t. ¿Bien? Es decir, g' de t igual a L por la norma de x de t menos y de t. ¿Bien? Teorema fundamental del cálculo. Entonces por lo anterior, es decir, por esto de aquí y la definición de g y el cálculo de la derivada, tenemos que g cumple esta desigualdad diferencial o una inecuación diferencial. ¿Bien? Inecuación diferencial, que es que g' es menor o igual que L por g. Veámoslo. G' es L por la norma de x de t menos y de t. Entonces aquí tenemos que la norma de x de t menos y de t es menor o igual que esto. Y esto de aquí es g de t. Entonces al multiplicarlo por L, pues yo tengo esto multiplicado por L. Entonces g' es menor o igual que L por g de t. ¿Bien? Esto de aquí es reescribir en términos de la g esta desigualdad de aquí. ¿Sí me siguen todos? Ok, perfecto. Pues continuamos. Multiplicando por esta desigualdad de aquí, multiplicando por el factor integrante exponencial de menos lt menos a, que es una
función estrictamente positiva para todo t, pues, y puesto que la exponencial es positiva, es lo que estoy diciendo aquí, se tiene esto de aquí. Entonces vamos a ver. Yo calculo la derivada de esta función, g de t por exponencial de menos lt menos a. Esta función obviamente es derivable. La g ya hemos visto que es derivable, así que su producto es derivable. Entonces yo voy a calcular la derivada. Utilizamos la regla de Leibniz para derivar este producto, y entonces esto es igual g' por la función más g por la derivada de la función, que es esto de aquí. ¿Bien? Saco factor común este término de la exponencial y lo que me queda es la exponencial multiplicada por este paréntesis, que es g' menos l por g. Pero como hemos visto que g' es menor o igual que l por g, pues este paréntesis de aquí siempre es menor o igual que 0. Y como la exponencial siempre es positiva, esto siempre es menor o igual que 0. ¿Sí se ve? Dime, Jesús. No te oigo. ¿Podrías escribirlo? Es que no te oigo nada de nada, lo siento. Claro. Se llega a que es menor o igual que 0 porque estoy utilizando esta desigualdad. Entonces si paso el lado derecho a la izquierda, me queda que este paréntesis es menor o igual que 0. Y esta exponencial es positiva, así que menos por más, menos. ¿Sí se ve, Jesús? Ok, bueno, pues seguimos. Bueno, entonces yo tengo que esta función cumple que su derivada es menor o igual que 0. Por lo tanto, esta función es decreciente. Entonces, en particular, al ser decreciente, su valor en cualquier t en el intervalo AB tiene que ser menor o igual que el valor en A, que es el primero, porque va hacia abajo. Es decreciente, su derivada es no positiva. ¿Ya? Ok, vamos a utilizar eso ahora. Bueno, usando esto y la estimación anterior, que es esto de aquí, se tiene lo siguiente, que es nuestro objetivo es llegar a esta estimación, recuerde. Pues vamos a ello, ya para terminar. Entonces, la norma de x de t menos y de t, ¿bien? Por esta desigualdad es menor o igual que esto, que yo lo bauticé como g de t. Así que esto de aquí es menor o igual que g de t. ¿Bien? Ahora yo utilizo que esto de aquí es menor o igual que esto evaluado en a. Es decir, menor o igual que g de a por exponencial de menos l a menos a. Pero a menos a es 0, entonces la exponencial de 0 es 1. Entonces esto de aquí es menor o igual que g de a. ¿Ok? Y entonces pasando esta exponencial... porque la derivada es no positiva, menor o igual que 0. Entonces si la derivada es menor o igual que 0, pues tiene que ir hacia abajo la función. ¿Okay?
esta función es a la que me estoy refiriendo, que es porque esta es la que su derivada es menor o igual que 0. Bueno, entonces yo tengo que esto es menor o igual que g de a. Pasando la exponencial al otro lado, yo tengo que g de t es menor o igual que g de a por exponencial de lt menos a. Ha cambiado el signo en la exponencial porque lo he pasado al otro lado. ¿Bien? Y ahora simplemente veamos quién es g de a. Pues si ponemos aquí t igual a a, la integral entre a y a es 0, así que este término se anula y me queda nada más que esto de aquí, que es la diferencia de los datos iniciales. Es decir, esto de aquí por la exponencial de lt menos a, y esto es lo que queríamos demostrar. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Muy bien. Bueno, pues ya está demostrado el resultado. Entonces, quiero que se fijen en cómo hemos utilizado el teorema fundamental del cálculo para reescribir la ecuación diferencial. ¿Bien? Es decir, hemos pasado de x cumpliendo esta ecuación diferencial a, utilizando el teorema fundamental del cálculo y por supuesto la ecuación diferencial, a esta formulación de la ecuación diferencial. ¿Bien? Que es una formulación integral, donde aquí tengo la x de t y aquí aparece la f, aquí está metida la derivada de x. ¿Bien? Entonces esta es una formulación diferencial de la ecuación diferencial y esta es una formulación integral. ¿Ok? Por supuesto, utilizando el teorema fundamental del cálculo y la EDO obtenemos esto. Ahora, si esta expresión la derivamos, lo que obtenemos es, también por el teorema fundamental del cálculo, esta de aquí. ¿Ok? Entonces son dos expresiones equivalentes de la ecuación diferencial. La expresión diferencial y la expresión integral son equivalentes porque de una siempre podemos llegar a la otra a través del teorema fundamental del cálculo. ¿Vale? Bueno, ¿qué más quiero que se fijen? Pues quiero que se fijen cómo, una vez en esta formulación donde tenemos aquí la f, hemos utilizado, o bueno, la diferencia de 2 porque estamos comparando 2. Siempre normalmente uno tiene esto porque está comparando 2 para estimación de errores, etcétera. Quiero que se fijen cómo utilizamos la condición de Lipschitz para hacer aparecer aquí otra vez la diferencia de la función. Y entonces nos hemos, ¿cómo se dice? Nos hemos quitado de en medio la f. Aquí ya no aparece la f en esta expresión. ¿Bien? Entonces, al estimar la diferencia de dos funciones, por ejemplo, para estimar errores, ¿cómo se quita uno la f? Porque la f, pues si tiene una expresión sencilla, a lo mejor puede hacer algún cálculo. Pero bueno, eso puede ser más o menos sencillo dependiendo de quién sea. Pero en general, teóricamente, ¿cómo uno puede hacer eso? Utilizando la condición de Lipschitz, la segunda variable, que se adapta perfectamente a esto, para obtener, para quitarte de en medio la f y ya solo te aparecen otra vez las soluciones que están manejando. ¿Bien? Entonces, así es como uno normalmente utiliza la condición de Lipschitz en este contexto. Entonces, quiero que se fijen mucho en eso, porque es algo que vamos a estar haciendo durante todo el curso. Bueno, pues el resultado y las técnicas que hemos usado. Normalmente uno llama lema de Gromwald, o en la literatura se llama, no a todo el resultado, que en sí no tiene tanto interés, ya hemos visto resultados más fuertes antes, sino se llama lema de Gromwald a cuando uno tiene esta estimación, esto menor o igual que esto, a través de haciendo estas operaciones se llega a la última desigualdad. ¿Ok? Eso es básicamente lo que se llama lema de Gromwald, realmente. Pero bueno, más allá de nombres. Otro comentario es, fíjense, si aquí ponemos x de a igual a y de a, entonces tenemos la unicidad de solución. Claro, porque si x de a es igual a un cierto eta y de a también, pues esto de aquí es 0. Entonces decir que x de t menos y de t norma es menor o igual que 0, es decir que esa norma es igual a 0. Es decir que x de t es igual a y de t porque esto tiene que ser el vector 0. Y si x de t es igual a y de t para todos los puntos t, pues son la misma función. Entonces,
En definitiva, eso lo que está implicando es un teorema de unicidad de solución, que es lo siguiente. Supongamos, con todas las hipótesis del teorema, f continua, Lipschitz, supongamos que tenemos dos soluciones, no solo de la EDO, sino también de la misma condición inicial, es decir, dos soluciones del mismo problema de valores iniciales. Entonces, son la misma. Pues ese es un resultado de unicidad de solución, asumiendo la existencia de solución. ¿Ok? Bueno, ya sabemos por otro lado, por el teorema de Peano, que existe solución. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Bueno, vamos a continuar. A ver si nos da tiempo a hacer todo esto en 15 minutos. Vamos a hablar ahora del buen planteamiento del problema de valores iniciales y de su importancia en particular para nosotros, para el cálculo numérico de soluciones. Bien. Entonces, los resultados de las secciones anteriores de existencia, unicidad, dependencia continua establecen que, bajo hipótesis de regularidad de la función del lado derecho, o sea de la f, un problema de valores iniciales cumple las siguientes propiedades. Tiene solución, la solución es única y la solución depende de manera continua de los datos del problema. ¿Bien? Básicamente son esas tres propiedades. Bueno, esto puede resumirse diciendo que el problema de valores iniciales, bajo hipótesis de regularidad, ya está dicho aquí, es un problema bien definido, o es un problema que está bien propuesto, o es un problema que está bien planteado, en el sentido de Hadamard. Hadamard fue un matemático francés que introdujo esta nomenclatura, esta forma de hablar. ¿Bien? Entonces, bajo hipótesis de regularidad de la función del lado derecho, tenemos existencia, unicidad de solución y dependencia continua de los datos. Y esas tres propiedades son muy importantes. Ahora vamos a ver por qué. Esto se dice así porque no solo sirve en este contexto, sino en contextos más generales. Entonces, quiero que se queden también con la noción de problema bien propuesto, y un problema que no cumpla esto, pues será un problema mal planteado o mal propuesto. Pero eso lo vamos a dejar para después. Si en algún momento alguien ve, sobre todo por ejemplo, teoría de problemas inversos, ¿bien? Que dicho sea de paso, el doctor Fraguela es un experto en eso, pues ve este tipo de situaciones y cómo plantean problemas y cómo se pueden resolver esos problemas. Pero eso no lo vamos a hacer aquí, porque nosotros bajo esas hipótesis tenemos un problema bien propuesto. ¿Bien? Pero vamos a ver por qué es importante que esto ocurra. ¿Bien? Vamos a reflexionar sobre eso para que no les pase desapercibido, porque es un punto importante. Entonces, el buen planteamiento de los problemas de valores iniciales bajo hipótesis de regularidad, repito, es una propiedad muy importante. En particular, es vital para el cálculo numérico de sus soluciones, o mejor dicho, para la aproximación numérica de sus soluciones. Veamos por qué. Bueno, permítanme beber un poco. Bueno, ya hemos planteado antes, o comentado, la importancia de la existencia de unicidad de soluciones a la hora de aproximarlas numéricamente, siquiera para plantear el problema de aproximación, ya no para que haya cuestiones ahí problemáticas, sino directamente para plantear que se quiere aproximar la solución del problema. Porque, ¿qué quiere decir resolver numéricamente un problema? ¿Qué quiere decir resolver numéricamente un problema? Y en concreto en este contexto de problemas de valores iniciales. Pues quiere decir básicamente que queremos encontrar un objeto matemático, por ejemplo un vector numérico. Nosotros tenemos ecuaciones diferenciales y sus soluciones son funciones, típicamente en un intervalo, es lo que vamos a considerar para aproximar numéricamente. Y entonces esa es la solución, una función en un intervalo, que sabemos que es C1, la regular. Bueno, pero nosotros para manejarlo en la computadora con los métodos numéricos que vamos a ver, en realidad lo que vamos a obtener son vectores de soluciones. En el día siguiente vamos a concretar en eso, pero quédense con que va a ser la aproximación numérica, van a ser vectores numéricos, vectores con números que van a tener que ver con los valores de la solución en ciertos puntos.
¿bien? Después concretamos eso. Entonces, ¿qué es resolver numéricamente? Básicamente encontrar un objeto matemático, por ejemplo un vector numérico en nuestro caso, calculable explícitamente, bien hacerlo a mano, o sea, analíticamente, o con apoyo de una máquina computadora, por ejemplo de nuestra computadora, ¿bien? Entonces, que sea calculable explícitamente, porque eso es algo numérico, que de alguna manera represente o aporte información útil sobre la solución real del problema. ¿Bien? En nuestro caso, la solución real es una función y lo que vamos a tener es un vector. ¿Qué tiene que ver un vector con una función? Bueno, pues ese vector, si yo lo pinto, por ejemplo, pues me representa unos puntitos que más o menos dan una idea de la forma de la gráfica de la solución real. Una idea, se parece de alguna manera. ¿Bien? Entonces nos da información sobre la solución real. La solución real no la tenemos y en muchos casos pues no se puede calcular, no hay manera de calcularla, pero sí puedes calcular aproximaciones en forma de puntitos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces te da información de la solución real, no la obtienes, te dan información sobre ella. Ok, que represente o aporte información útil sobre la solución real del problema. Llevado a la práctica, se calcula una representación numérica que aproxime en cierto sentido a la solución del problema. Entonces, una representación numérica con números que de alguna manera se aproxima, se parece a la solución. ¿Bien? Ahora bien, supongamos que un problema de valores iniciales no tiene solución, pero nos disponemos a resolverlo numéricamente, ¿no? Pongamos que pues no tiene solución, pero nosotros nos encabezonamos en que vamos a resolverlo numéricamente. O, lo que suele ocurrir es que es un problema que no tiene solución, pero pues tú no te preocupas de si tiene solución o no, simplemente te pones a calcular. ¿Bien? O sea, te da igual la teoría, no lo miras o no lo sabes, lo que sea, y te pones a calcularlo. ¿Cuáles son los riesgos de hacer eso? Vamos a verlo. ¿Bien? Pues debe ser obvio que se calcule lo que se calcule y cómo se calcule, es decir, hagas lo que hagas con la computadora, te van a dar numeritos, pero ¿qué pasa con ellos? Pues esa aproximación numérica, lo que tú calculas, para ser digno de llamarse solución numérica del problema, pues debe parecerse a la solución real, ¿no? Debe aproximarla en un sentido que debe ser definido con rigor, en cada caso. Nosotros lo definiremos más adelante en nuestro contexto. Y aquí está el problema. ¿Cómo puede parecerse esa aproximación numérica a algo que no existe? ¿Bien? ¿No? Entonces, ¿cómo se parece lo que yo estoy calculando a algo que es la solución real que en realidad no existe? No te puede parecer a algo que no existe, que no es. Sí, no tiene sentido. ¿Bien? Esto es claramente un sinsentido, es algo absurdo. La computadora puede hacer bien los cálculos que le hemos pedido y devolvernos números y números. Sí, muy bien, están muy bien esos números. Pero nosotros debemos evaluar qué sentido e interpretación tienen. ¿Bien? Entonces, para concretarlo más, uno ve ahí métodos, los puede programar y mete unas ecuaciones y la computadora le puede sacar números. Y esos números pueden salir cosas raras o pueden salir por ahí numeritos. ¿Quién sabe? ¿No? Pero ¿qué significan esos números? Bueno, pues si uno no conoce bien la teoría y no la aplica bien y no interpreta los resultados y no se asegura a través de la aplicación de resultados teóricos que eso que está haciendo representa tal cosa, aproxima tal cosa, pues no significa nada. Tú puedes calcular números y los pintas y haces lo que quieras, en colores, si quieres. Pero eso no quiere decir que tenga sentido lo que estás haciendo. Necesitas la teoría para darle sentido, para interpretarlo adecuadamente. Entonces, ejemplo primero. Si una ecuación diferencial no tiene solución y tú la estás aproximando numéricamente, pues estás haciendo el tonto, porque ¿qué quiere decir aproximar algo que no existe? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Ok. Bueno, vamos a continuar que no tenemos mucho tiempo. Abundando más en el concepto de resolución numérica de un problema. Si aplicamos cierto método y obtenemos una solución numérica del problema, como ya se ha dicho, esta debe converger en cierto sentido a una solución real. ¿Bien? Aquí estoy.
Pero para que la resolución numérica sea útil, esta debe aportar información suficiente sobre la solución real del problema. ¿Bien? O sea, aportar información suficiente para que sea útil. De esta forma, para que la noción de convergencia sea razonable, debe aportar suficientes detalles sobre el objeto y diferenciar adecuadamente entre distintos objetos a medida que se le pide mayor resolución a la aproximación. ¿Bien? Vamos, por ejemplo, que yo quiero aproximar una ecuación diferencial con un dato inicial. X en 0 vale 1. ¿Bien? Y les pregunto, a ver, denme una aproximación numérica. Y ustedes se quedan pensando un rato y dicen, pues un punto que es el 0,1. Y me dicen, pues yo tengo una aproximación numérica con el vector 0,1, que quiere decir que tu solución en el 0 pasa por el 1. Pues es cierto y es magnífico, pero ¿qué información me está aportando eso sobre la solución? Pues realmente ninguna, porque esa ya la sabía, ¿no? Ahora si me dicen, pues tu solución en el 0 vale 1 y en el 1 vale aproximadamente 3,7, pues ya me está diciendo algo, me está diciendo que no se queda en medio, pero al final pues por ahí del 3,7 ha de andar. Y si además me dices que en el punto 1 medio vale alrededor de 2,1, pues yo también ya sé que en medio no se quedará, pero tiene que pasar por ese puntito, cerca de ese puntito, y acabar cerca de ese otro puntito, ¿sí? Y luego le voy añadiendo más puntitos y voy detallando más la solución real del problema. Mira, está cerquita de estos puntitos la gráfica, no sé cuál es, probablemente sea imposible saberlo, ¿no? Pero yo sé más o menos lo que puedo ir haciendo. Eso ya me está dando información de la solución, ¿entiende? Entonces tiene que haber una cierta convergencia y la aproximación numérica me tiene que dar con cierto nivel de detalle información de la solución. Ese es el chiste de esto, si no, no estamos haciendo nada. Y entonces para eso, pues esa noción de convergencia tiene que saber diferenciar. No es lo mismo que yo ponga aquí unos puntitos a que ponga otros por aquí, por abajo. Son cosas distintas. Entonces la noción de convergencia, la métrica que yo utilice, ahora voy a hablar de eso, pues tiene que diferenciar, no es lo mismo una cosa que otra. ¿Bien? Normalmente se escoge una métrica, por ejemplo, dada por una norma euclídea, por ejemplo, asociada con el nivel de detalle requerido, con la que medir qué tan parecidos o distintos son los objetos que se manejan. Así, a partir de cierto nivel de resolución, la métrica ha de distinguir entre dos objetos que son distintos a ese nivel de detalle, ¿no? Si quieren, uno puede pensar que estoy dando unos puntitos, estoy diciendo por qué puntos pasa más o menos cerquita la solución. Cuanto más puntos pongo, más detalles estoy dando, estoy aumentando la resolución. Y entonces seré capaz de discernir pues más objetos que sean distintos unos de otros. Estoy poniendo más puntos. Yo puedo poner una solución que empiece aquí, acabe aquí, pero si ya en el medio digo que pasa por aquí o por aquí, pues ya sí que no es lo mismo una que pase por uno que una que pase por el otro. Soy capaz de distinguir más. A eso me estoy refiriendo. ¿Bien? Supongamos entonces que un problema de valores iniciales tiene solución, pero no es única. Es decir, tiene al menos dos soluciones distintas. Asumamos que se tienen dos soluciones reales del problema, o sea, dos soluciones teóricas de verdad, y que a cierto nivel de resolución la métrica distingue entre ellas. Entonces yo pongo una métrica, por ejemplo, asociada a unos puntitos, y entonces las dos soluciones son distintas porque los puntos por los que pasan en esos puntos del eje T pues son distintos. Entonces son dos soluciones que la métrica es capaz de decir, sí, son distintas a ese nivel de resolución. ¿Bien? Entonces debe resultar claro que la solución numérica obtenida en ese nivel de detalle no podría aproximarse a las dos simultáneamente. Es decir, una cosa no puede parecerse mucho a dos cosas que son claramente distintas al mismo tiempo. No puede. O se parece a la primera, o se parece a la segunda, o a ninguna. Nótese que si se pareciese a las dos al mismo tiempo, esto sería tanto como decir que las dos se parecen, cosa que estamos suponiendo que no es así. ¿Bien? Entonces, no te puedes parecer a dos cosas que son distintas al mismo tiempo. Entonces, la solución numérica no puede parecerse a una solución real, también a la otra, si la métrica se está diciendo que son distintas. ¿Vale? Es decir, puesto en el contexto de puntos, si yo tengo una malla de puntitos y entonces una solución real pues
pasa por estos puntitos, otra pasa por estos puntitos, la solución numérica que yo obtenga, que será una serie de puntitos, pues está cerca de una o de la otra, pero de las dos al mismo tiempo es imposible, a cierto nivel de detalle. No se puede porque están lejos una de la otra, o me acerco a una o me acerco a otra, o peor, a ninguna de las dos, pero a las dos a la vez es imposible. ¿Sí se entiende? ¿Los demás? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, pues ese es el problema. Si yo quiero calcular una solución numérica y no tengo unicidad de solución, ¿a qué se parece mi solución numérica? ¿A una, a la otra, a ninguna? Y si tengo infinitas. Para que eso tenga sentido y poder concretarlo, necesito unicidad de solución. Entonces ahí no hay bronca. Ahí tengo una solución, pues está claro. Yo obtengo una solución numérica con cierto nivel de detalle. ¿Se parece o no se parece? Pues calculo mi métrica, calculo mi norma, mi distancia. Y ya si es chiquita se parecen, si no es chiquita no se parece. ¿Vale? Esa es más o menos la idea. Ya digo, luego después lo vamos a concretar. Estos solo son ideas generales, para que entiendan la importancia del buen planteamiento. Bueno, discutamos ahora, bien, son las 2. ¿Me dan 5 minutos para terminar esto? Ok, rapidito lo termino. De todas maneras lo pueden leer luego en las notas. Discutamos la importancia de la dependencia continua de la solución del problema con respecto a los datos. Frecuentemente ocurre que la representación numérica en la computadora de una cantidad realmente no coincide exactamente con esta. Es decir, se tiene un error al representarla para hacer cálculos con ella. Piensen en el número pi, ¿no? El número pi es un número irracional con infinitos decimales, etcétera, etcétera. La computadora utiliza una aproximación, por ejemplo esta, ¿no? Esta la tomé del octave. Entonces, cuando nosotros le ponemos pi en la computadora para hacer cálculos con ese pi, no es el número pi, es un número con unos cuantos decimales que se parece a pi hasta cierto punto, pero no es lo mismo, es otro número, es una aproximación. ¿Bien? La vamos a anotar pi gorro. Entonces son parecidos pero no son iguales. Supongamos que queremos resolver un problema de valores iniciales con una condición que tiene que ver con pi, ¿no? Este de aquí, con una cierta f, lo que sea, y esta condición inicial. Bueno, si vamos a utilizar la computadora para resolver numéricamente este problema, pues será necesario utilizar la representación pi gorro de pi, porque es lo que tenemos en la computadora disponible. Pi, como tiene infinitas cifras decimales que no se repiten, nunca vamos a poder meterlo en la computadora de ninguna manera. Por tanto, realmente se estará tratando de resolver este problema de valores iniciales. Y entonces cambio la variable y le pongo y. Y la diferencia es que aquí estoy poniendo pi gorro. ¿Ok? Entonces, por mucho que quiera, yo voy a resolver el segundo problema, no el primero. Directamente, porque estoy utilizando pi gorro. Es lo que tengo a mano. Bueno. Si se obtiene una solución numérica y gorro de este problema, pues si la solución numérica es buena en cierto nivel de detalle y con cierto sentido, con cierta métrica, etcétera, pues la idea es que y gorro se parecerá a y en ese sentido. Sin embargo, lo que nosotros queríamos era una solución numérica del problema original, o sea, de este, no de este. Entonces queremos aproximar x, no y. ¿Cómo podemos estar seguros de que y gorro se parece a x? Pues si f es suficientemente regular como para que el problema de datos iniciales original, de valores iniciales original, o sea, este, sea continuo con respecto a los datos, entonces, puesto que pi gorro, el dato inicial pi gorro está cerquita del dato inicial pi, entonces la solución de este problema se ha de parecer a la solución de este problema, es decir, y se ha de parecer, esto está mal, perdón, aquí es x, y se ha de parecer a x. Así, si y gorro se parece a y se parece a x, pues la idea es que entonces y gorro se parece a x. Y entonces podrá aceptarse como aproximación numérica de x. ¿Sí se entiende? La importancia de la dependencia continua. Si no hubiera dependencia continua, pudiera ocurrir que el problema de x y el problema de y, aunque se parecen formalmente mucho, pero al cambiar el pi por el pi gorro, pues las soluciones no tuvieran nada que ver, fueran muy distintas. Y si son muy distintas, yo lo que puedo calcular es una aproximación de y. Vale, ¿y de qué me sirve una aproximación de y si y no tiene nada que ver con x? Me quedo en las mismas. ¿Sí se ve? Entonces aquí es vital la dependencia continua, para que tenga sentido aproximar con la computadora soluciones. Yo puedo hacer las cuentas, pero
Si no se parece a lo que al final yo quiero, pues no me está sirviendo para lo que yo quiero hacer. Esa es la idea. ¿Bien? Bueno, esto es solo un ejemplo, ya termino con esto. Esto es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Se pueden cometer errores de muchos tipos, de representación o de redondeo, errores en los cálculos, al hacer operaciones, también no solo en el dato inicial ETA, también en T sub 0, en la F, en los parámetros de la EDO, etcétera. Pero este ejemplo sirve para ilustrar que, en general, la dependencia continua de la solución de un problema con respecto a los datos puede tener una importancia vital en la resolución numérica del problema. Sin ella, se pierde la garantía de que los cálculos numéricos, que en la mayoría de los casos a fuerza son aproximaciones, pues que esos cálculos numéricos sean de utilidad verdaderamente para aproximar la solución. ¿Bien? Bueno, entonces este parágrafo de aquí es una moraleja. Bien, entonces me gustaría que lo leyeran bien, pero la moraleja resumida es lo siguiente. Uno no puede solo echarse como un loco a hacer cálculos con la computadora. Tiene que conocer la teoría para saber lo que está haciendo, saber el planteamiento adecuado del problema, saber qué cálculos tiene que hacer las estimaciones de errores, analizar las cuestiones teóricamente y poder interpretar los resultados, de manera que al final tú sepas, la teoría te garantice que lo que tú estás haciendo se parece a lo que tú quieres obtener y entonces tiene sentido. No puedes hacer cálculos sin tener a mano la teoría y aplicarla. Sí, puedes hacerlo, pero puede ser que acabes haciendo tonterías. Y si haces eso sin conocer la teoría, pues puede ser que te pongas a hacer cálculos para hacer un puente y al final el puente se caiga porque hay algún error garrafal que nadie se ha dado cuenta, porque a ti te dan numeritos, si los pones, los fabricas y lo que sea. Entonces es importante saber los métodos numéricos, aplicarlos en la computadora y también conocer la teoría. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciendo. Y por último, y ya para terminar, como esto es de vital importancia el tener un problema bien planteado, en el resto del curso, por lo menos toda la mayor parte del curso que vamos a dedicar a problemas de valores iniciales, vamos a trabajar siempre bajo hipótesis de regularidad de la f, de la función del lado derecho f, de manera que nuestro problema de valores iniciales esté bien planteado, porque si no está bien planteado, pues el numérico entonces empieza a carecer de sentido por los problemas que hemos comentado. ¿Bien? Bueno, pues muchas gracias por haberme dado unos minutos de más para terminar este punto y continuamos mañana. Como le repito, mañana no voy a dar clase a la hora de clase porque hay un evento, hay la conferencia de homenaje al doctor Andrés Fraguela por su 70 aniversario, que pueden seguir en el enlace que les he puesto ahí. Tienen la información también en la página web de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP. Y en cualquier caso no vamos a perder la clase porque yo voy a grabar en vídeo la clase correspondiente y se la voy a subir al canal de YouTube para que ustedes la puedan ver. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, con esto terminamos. Muchas gracias. Uh-huh. Dime, Ulises. Hasta luego. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Sí, claro, por mí no hay ningún problema, no se preocupen si se tienen que retirar antes y en cualquier caso, si me pasa un poquito como luego queda grabado, no hay problema. Ujú, ujú. Ok, muchas gracias por avisar. Hasta luego.